Bien, en esta oportunidad vamos a explicarle cómo funciona el simulador de controles eléctricos. Importantísimo. Esto lo vamos a considerar como si fueran las prácticas. No hay otra forma. Vamos a explicarles el marcha paro, una sola estación de pulsadores con señalización. Por ejemplo, ya cuando tenemos la página abierta, nosotros buscamos la fuente de alimentación RST, que en el link aparece como L1, L2 y L3, y ese es un error. Eso es un error, porque debe ser RST en europea, L1, L2 y L3 en americana. Bien. Entonces buscamos en las ventanas donde están colocadas esas líneas RST. Ahí están. Y eso fue lo que acabamos de hacer ahora. ¿Entendido? Bien. Luego vamos, en lugar de un circuit breaker como lo vimos en la norma americana, vamos a utilizar un interruptor termomagnético o magnetotérmico, como quiera. Ahí vemos el relé. ¿Dónde estaba? Vamos a buscarlo. Mire, ese relé estaba ubicado en esta ventanilla ahí. Ahí, ¿la ven? En esa ventanilla ahí, así. Y aquí está. Y entonces la bajamos al lugar del trabajo arrastrando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos efecto? Luego, ese relé termomagnético me dice lo siguiente, que me va a proteger el circuito de alambrado de sobrecorriente, por eso I mayor, la de abajo, la cuadrícula de abajo, I mayor, y la cuadrícula de arriba, ese sombrerito, habla sobre calor térmico, por eso termomagnético. Quiere decir que ese interruptor tiene internamente un bimetal que se va a encargar de lo térmico. Ya saben lo que es un bimetal, lo hemos explicado. Y sobre corriente mayor que el de abajo, se refiere a que también ese dispositivo tiene una bobina que cuando hay un cortocircuito crea un campo magnético tan intenso que desconecta con un servomecanismo interno, desconecta los contactos. Por eso se llama termomagnético o magnetotérmico. Luego buscamos los contactos de fuerza del contactor. Observen la ventanilla donde están. Observen. Contactos de fuerza del contactor. Vamos a ver. Aquí, ahí están. Ya saben que los contactos de fuerza del contactor se denominan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la letra que se usa para el contactor es la letra KM en la norma europea. Luego seguimos y buscamos entonces el relé térmico, que estamos construyendo el circuito de fuerza que vimos anteriormente en la norma americana. El circuito de fuerza KM, buscamos en la ventana, buscamos hasta encontrarlo, el circuito del relé térmico. Son 3 sombreritos, ¿verdad? Y entonces lo colocamos. Estos también tienen igual la denominación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero eso se representa el elemento térmico. El elemento térmico, el bimetal. Eso es lo que representa, que va a proteger al motor contra sobrecargas sostenidas en el tiempo. Bimetales que se curvan con el tiempo.
Ahora colocamos el motor trifásico. Miren la ventanilla donde lo colocamos. Miren, mira, ahí estamos. Ventanilla y ahí colocamos el motor trifásico. Ya podemos, la lógica del cableado nos dice ahí cómo conectar todo, línea 1, línea 2 y línea 3. Cada uno tiene 3 líneas. Lógica de cableado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ahí observen el cursor. Nos colocamos en el terminal del contacto y subimos a cada una de las líneas. Igualmente al final de los contactos ahí exactamente hagan igual que lo estoy haciendo. Y ahí tenemos construido, diseñado el circuito de fuerza con su arrancador magnético. Recuerden, ¿cuál es el arrancador magnético? Es el contactor, los contactos de fuerza y el relé térmico. Ahora vamos a proceder a hacer un marchaparo con circuito de control. Circuito de control con una estación de pulsadores. Necesitamos primero la protección. Puede ser un relé termomagnético igual, pero de monofásico. Este es el que pusimos, es trifásico. Hay otros que aparecen monofásicos, pero vamos a usar fusible. Por favor, fusible. Vamos a colocar el fusible. Ahí buscamos el fusible, lo colocamos ahí. Ahora vamos a colocar el contacto de disparo del relé térmico, que siempre tendrá el número 9596. El contacto de disparo lo buscamos. Vamos a buscarlo. Aquí, en lo que uno aprende a usar toda esa ventanilla, uno tendrá que pulsar mucho. Pero ahí lo vemos. Mire, esa es la simbología del contacto de disparo del relé térmico. ¿Por qué se llama F? Se llama F porque el relé térmico en el diagrama de fuerza es F. Y ese es el circuito de disparo. Ahora colocamos un pulsador normal cerrado. Buscamos donde están los contactos, donde aparece el pulsador. Aquí ahí vemos, ahí bajamos el pulsador, que le vamos a llamar S0. Le damos 2 pulsos ahí, pan, y le colocamos S0. Entonces, ahora colocamos el pulsador de marcha, que es un contacto normal abierto, y le vamos a llamar, le damos 2 clics y le damos S1. Ok. Ahora falta la bobina que va a gobernar, los contactos de fuerza. Lo estamos reduciendo para que quepa todo en la pantalla. Bien, vamos a buscar la bobina. Ahí estamos buscando en las ventanillas y conseguimos la bobina, que le vamos a llamar KM. KM. Luego hacemos la lógica del cableado. La lógica del cableado es de la línea 1, vamos, como están todos en serie, vamos colocándolo. Ahí están en serie. Ok, ahí tenemos ese circuito básico de control, pero necesitamos un contacto del contactor que se llama contacto de retención, que debe estar en paralelo, como lo vimos en la norma americana. Debe estar en paralelo con el pulsador S1. Vamos a buscar un contacto normal abierto y vamos a ponerlo aquí en paralelo. Se llama 1314 también, 13 con 13 y 14 con 14. Y se llama KM. Vamos a cambiarle el nombre. Ahí está. Correcto. Vamos a ponerlo en paralelo ahora con el pulsador de marcha S1. Correcto.
en paralelo. Espero que sepan lo que es paralelo. Entonces, ahora vamos a colocar las señalizaciones en la norma europea. La señalización, vamos a poner la primera, que es motor parado, que es la roja, contraria a la norma americana y asiática, contrario. Ahora necesitamos una luz, una señalización y ahí la tenemos. Colocamos dos señalizaciones, una de color roja y una de color verde. La color roja nos va a decir que el motor, cuando uno sube Q, el disyuntor Q, uno cierra el disyuntor Q, que también se llama disyuntor, nos va a decir que hay energía. Y entonces necesitamos un contacto para la señalización roja. ¿Qué nos va a decir la señalización roja? Que hay energía, pero que el motor está parado. La señalización roja en la norma americana, que es diferente a la norma europea. La norma europea es diferente a la norma americana y asiática. En la norma europea, el rojo, bombillo rojo, nos va a indicar que hay energía, pero que el motor está parado. Por lo tanto, necesitamos un contacto del contactor que sea normal cerrado. Vamos a buscar un contacto normal cerrado. Ahí está. Y entonces le llamamos KM porque pertenece a KM. Y lo cableamos con la lógica del cableado. Vamos a ver, debajo del fusible tiramos una línea hasta ese contactor, porque el fusible debe proteger también ese circuito que estamos ahora creando, que es el circuito de la señalización. Ahí están los contactos de señalización, la segunda función de los contactos auxiliares. La segunda función, porque ya vimos la primera, que es la de retención, y ahora estamos creando la de... Entonces, el circuito que vimos ahí de la señalización verde tiene un contacto normal abierto para que cuando la bobina se energice, cierre ese contacto y arranque, se apaga la luz roja porque se abre el contacto y se prende la luz verde. Y entonces nos va a decir que el motor arrancó. Mire, ahí está el circuito completo que necesitamos. Vamos a ver cómo nosotros ahora simulamos que funciona. Le damos aquí a donde va la flechita ahí para la simulación. Y ahí aparece el bombillo verde. ¿Qué nos dice? Que ese circuito de ese bombillo está cerrado. Y si ese circuito está cerrado, pues el elemento de consumo, que es el bombillo rojo, está prendido. Está prendido diciéndonos, oye, hay energía, pero el motor está parado. En norma europea, contrario a la norma americana y asiática. Entonces, si pulsamos para arrancar el motor, cerramos el disyuntor o el breaker termomagnético, magnetotérmico, como quiera. Ahora pulsamos a S1 y vemos cómo se energiza la bobina y accionan todos sus contactos. Los de fuerza se cerraron, el de retención se cerró para retener la corriente por esta vía, porque S1 se abrió cuando yo quité el dedo
y ahora se mantiene la bobina energizada. Se abrió el contacto que me apagó la luz roja y prendió y se cerró el contacto que me prendió la luz verde, diciéndome arrancó el motor. Ahí está. Así se usa esta simulación. Muy útil, muy útil. Lo que quiero ahora, como tarea práctica, es que esto mismo que hemos hecho, como una práctica, teoría práctica, me hacen varias estaciones de pulsadores, como los que vimos anteriormente en este día de hoy. Práctica, varias estaciones, la misma práctica en la norma americana, pero ahora, así como está ahora, en la norma europea. Estamos hablando de cómo diseñar un circuito básico, cómo simularlo, y eso es equivalente a una práctica. La lógica del cableado. Por favor, esa es la próxima práctica. Dos estaciones de pulsadores, como la que vimos en la norma americana. Gracias.